Señor y bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos vas a regalar, Señor. Gracias, Señor, te damos. Nuestra alma, Señor, se siente gozosa. Nuestra alma se siente agradecida, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, y el honor de tener a nuestro amadísimo, Señor, Pastor Paulino, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú le has dado, Señor, porque aparte de pastor es un maestro, Señor, un amigo, Señor, que nos enseña, que nos instruye, Señor, en la palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que una doble porción de tu Espíritu, Señor, que una doble porción, Señor, de tu gloria, Señor, esté sobre él hoy y siempre. Así como tú nos guardas, Señor, así que tu Espíritu, Señor, que tu gracia y tu gloria estén sobre él, Señor. Bendice, Señor, su boca, bendice su corazón, bendice la palabra, Señor, que tú le has dado a través de él para que la transmita hacia nosotros. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Pastor Francisco. Gracias, Darita, también que nos acompaña aquí en esta noche. Agradecidos con el Todopoderoso que nos permite un jueves más poder aprender de la palabra de Dios, aprender los estatutos, los mandamientos, la obediencia y el hacer la voluntad del Padre, porque Jesús, una de las cosas que nos recalcó y nos marcó y nos dijo y quedó escrita en la palabra es: siempre yo hago lo que le agrada a mi Padre, que está en los cielos, el que lo ve todo, el que tiene conocimiento de pensamientos, hechos, palabras. El Señor todo lo ve. Y Jesús dijo: yo siempre hago lo que a Él le agrada. No hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Qué linda conexión del Hijo con el Padre. Y nosotros somos hijos de Dios. Y entonces tenemos esa misma oportunidad de hacer todo lo que le agrade a nuestro Padre Celestial. Y hoy queremos hablar de un tema acerca de la verdadera adoración, que de hecho que nosotros fuimos criados para alabanza de su nombre. Así que hay un propósito en el nacimiento, hay un propósito en el vivir, hay un propósito en la madurez espiritual. Es que siempre, en las buenas y en las malas, en las no buenas y en las peores, nosotros podamos tener un campo en nuestro corazón para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, y la historia comienza allá en Israel, en Samaria, un día cualquiera, donde Jesús va con los discípulos predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, liberando a los cautivos, dando vista a los ciegos, limpiando a leprosos. Van cansados de la obra, con hambre, y de pronto ellos dicen: vamos a la ciudad, vamos a buscar qué almorzar hoy, porque no hemos almorzado. Pero él le dijo: vayan ustedes, yo me voy a quedar por aquí. Y porque había propósito. Jesús tiene propósito, esta noche tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo. Así que aprovechemos en el espíritu entender el propósito de Dios, por el cual esta palabra va a llegar a mi corazón, a mi oído. Y los discípulos se fueron a conseguir el alimento del cuerpo, pero Jesús llegó a un lugar específico, llegó al pozo de Jacob, aquel hombre llamado el Padre de Israel, el fundador de la nación de Israel, donde Dios le plació escogerlo como el fundador de Israel. Y entonces, ahí en Samaria, que es una ciudad que ha existido por milenios de años, ahí fue donde estaba el pozo. ¿Y quién lo habita? Bueno, samaritanos lo habitan. Y usted sabe, a través de la historia, que los asirios una vez invadieron Samaria, que era habitada por judíos, y se mezcló la raza, y entonces nacieron los samaritanos, los cuales fueron repudiados, fueron odiados por el resto de los judíos. Pero no importa cuánto odio, cuánto resentimiento tenga unos por otros, Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa si es moreno, si es chino, si es alemán, si es blanco, si la nacionalidad que tenga, el Señor amó al mundo. Y por eso le interesó a él no ir a la ciudad a comprar comida, sino que ir al pozo, porque él sabía que a cierta hora llegaría una mujer a sacar agua para llevar a su casa, quizá para lavar trastos, quizá para lavar la ropa, quizá para preparar el alimento.
pero Jesús sabía que aquella mujer vendría. Y entonces hay un diálogo, hay tres cosas importantes: Jesús, la samaritana y el pozo, porque de ahí salen varios temas. El tema, por ejemplo, de que el Señor conoce el corazón de la samaritana y le dice, bueno, el marido que tienes ahora no es el marido correcto, pues ya has tenido 5, imagínense cómo el Señor conoce el corazón de cada uno. Y sale el tema del agua, el agua viva, ¿verdad? Porque él dijo, dame de beber, y ella dice, pero no tienes con qué sacarla, el pozo es muy profundo. Pero él le dice, yo tengo un agua que cuando usted la toma, será un agua que salte para vida, nunca más tendrá sed. Ella no entendió, pero sale el tema también de la adoración. ¿Con quién? Con una persona que no era parte del pueblo judío en ese momento, que era odiada. Sale el tema de la adoración. Y nos basamos ahí en Juan capítulo 4, verso 20, cuando están conversando, y la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, estaba en un monte alto, y vosotros, hablando con Jesús, o ustedes los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso es lo que ellos entendían. Pero el verso 21 Jesús le dijo, mujer, créeme, por favor, mujer, pon atención, créeme, que la hora viene, aleluya, cuando ni en este monte, donde estamos parados tú y yo, ni en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del Señor, ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarás al Padre. ¿Por qué razón? Versículo 22, porque vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué razón? Porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde nació Jesús? En Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? En la más pequeña aldea, el más pequeño lugar, en una cuna de pobres, ahí rodeada de animales y de pastores que estaban ahí. Algo poderoso que hizo Dios, que se humilló a sí mismo y en condición de hombre nació de una mujer para después morir en la cruz. Eso es digno de adoración. Eso es digno de que todo lo que respira alabe el nombre del Señor. Pero el versículo 23 le sigue hablando Jesús a la samaritana y le dice, mas la hora viene y la hora es, aleluya. Este es el tiempo, hermanos, donde tenemos que dejar todo legalismo, toda religiosidad, todo lo contrario para convertirnos en verdaderos adoradores. Yo no sé si usted se acuerda el día del nuevo nacimiento, el día que Dios le perdonó todo el pecado, todo el pasado desde el vientre de su madre, porque David dijo, en pecado fui concebido, y nosotros nacemos con un pecado original, pero Dios no le importó ese pecado y nos perdonó. Y desde el momento en que nacemos de nuevo hasta hoy, es un momento de día a día poder ser un adorador al Padre en espíritu y en verdad. Porque la hora ya vino y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero también dice, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tremendo esta conversación con esa mujer samaritana, porque como le dije, era excluida de los judíos, no tenía contacto, no tenía que tener relación con los judíos, mas para Jesús todo el mundo tiene derecho a ser salvo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto decimos aleluya? Y qué bueno, hermano, porque adorar es un acto de gratitud hacia Dios. Todos los días tenemos que estar agradecidos. Pasamos ya 7 meses con una pandemia mundial y podemos decir Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Eso es que cada noche podemos sentarnos en la cama y decirle gracias. Te adoro, Padre, porque me has cuidado, me has guardado, me has provisto, me has vestido, tengo empleo, y si no lo tengo, tú me has dado de comer, no me he muerto de hambre, porque tú nos cuidas como el buen pastor. Y entonces la adoración de parte del ser humano es la actitud más noble, la actitud más elevada, la actitud más importante, la actitud más trascendental que un ser humano pueda realizar. Por eso era que Satanás buscaba ser adorado. Por eso fue que en la tentación, allá en el desierto, cuando tentó a Jesús a adorarle,
si tan solo doblas la rodilla un poquitito, yo te daré los reinos de la tierra. Pero el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás, porque nosotros dependemos de un solo Dios verdadero. Y la verdadera adoración se centra solamente en el Dios vivo y no en otras preferencias. La verdadera adoración, amados, es tomar la decisión voluntaria. Es un acto de la voluntad, es volutiva y personal de cada uno de nosotros, y empieza por la santificación. Por ahí empieza la verdadera adoración. Si soy hijo de Dios, mi vida tiene que caminar una vida avanzando cada día a la santidad, hacia la madurez espiritual. Por eso Pablo, cuando llega a la iglesia de Roma, les hace una carta muy linda y escribe el capítulo 12 de Romanos, donde el versículo 1 le dice, así que hermanos, hablándole a la iglesia, yo le ruego, en el nombre de Cristo, le ruego por favor, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No podemos llegar muertos en delitos y pecados delante de la presencia de Dios, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Tenemos que matar la carne, decisión que mismo Pablo tuvo que tomar un día, cuando escribió Gálatas 2:20 y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien controla mis pensamientos, emociones, mi vida, mis decisiones, mi voluntad, mis deseos. Eso es lo que tenemos que hacer, poner la carne en el asador, poner la carne a los pies de la cruz de Cristo y entonces salir a vivir una vida nueva, una vida diferente. Y entonces empezar a saber que hay una conexión entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Que yo puedo adorar de mi espíritu al Espíritu de Dios porque Dios es espíritu. Y Pablo le dice a la iglesia entonces de Roma, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que sea santo, que sea agradable a Dios, que es el culto racional. La ración de hoy jueves es una vida agradable a Dios. Mañana traerá su propio afán, su propio mal. Será viernes, pero también yo tendré que ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Porque dice Pablo, hay gente conformista, se conforma con poco, pudiendo tenerlo todo. Y Pablo dice, no se conformen a este siglo. Este siglo es un tiempo que después de Cristo llevamos 2020 años ya viviendo este siglo, que terminará cuando el Señor quiera que termine. Pero nos da una recomendación, transfórmense, hagan una metamorfosis, un cambio, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que va a ser, número de dos cosas, agradable y perfecta. Así que adorar en espíritu y en verdad es despojarnos de nuestros ídolos. ¿Qué pasaba con Samaria? Samaria fue conquistada por los asirios. Los asirios eran totalmente idolátricos, totalmente perversos en la idolatría. Y entonces contaminaron no solamente a estos judíos que se mezclaron, sino que querían contaminar a todo el pueblo. Y Dios no permite, Dios solo uno es, y a Él solo la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, cuando yo digo, Dios, te voy a adorar en espíritu y en verdad, tengo, número uno, que despojarme de todo ídolo, incluso, amado hermano, de los que están dentro de nuestro corazón, los que nadie puede ver. Todo aquel que gobierne mi vida por encima de Dios, ese es mi Dios, ese es mi ídolo. Puede ser que haya falta de perdón, puede ser que haya un resentimiento, puede ser que haya una amargura, puede ser que haya un odio dentro, y eso te gobierna tu vida. Y si te gobierna, señorea tu vida, y se convierte en un ídolo que no te va a permitir jamás adorar a Dios. Porque a veces tenemos ídolos visibles, tenemos un carro que lo vemos, tenemos una casa que la vemos, un trabajo, un ministerio que vemos, y para nosotros eso es lo primero, lo número uno, cuando Dios debe ser primeramente número uno en todas las cosas. Así que entonces desde lo profundo del corazón, porque Dios no ve apariencia de hombres, Dios ve la intención del corazón.
Dios ve lo interno de nuestro corazón. Y quiero hablar de un hombre llamado Ezequías, que le hace honor a su nombre. Acuérdese que cuando estudiamos los nombres hebreos, los nombres griegos, todos tienen un significado. Los papás se los ponían a los hijos, dirigidos por Dios, y ellos tienen que velar para que ese nombre se cumpliese. El nombre Ezequías quiere decir Jehová fortalece. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así cuando que ponemos un nombre a alguien, sepamos que tenemos que trabajar para que lo que ese nombre signifique se cumpla en la vida de esa persona. Aquí tenemos en la casa un Samuel, ¿verdad? Que hay que también ver el significado y que se pueda cumplir lo que Dios quiere con ese niño. Al que Dios ha escogido, dice el pastor Francisco que está por aquí, este lo sabe bien. Entonces, si es escogido de Dios, tenemos que prepararlo desde ahora que tiene el desarrollo del intelecto, de la voluntad, de las emociones, y hablarle de Cristo, hablarle de la palabra. Bien, acompáñenme, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3, porque vamos a hablar de Ezequías. Y empieza el versículo 3 diciendo algo poderoso, diciendo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Un hombre de 25 años que empieza a reinar sobre un pueblo, viene de una trayectoria, el país, el pueblo, como lo estamos viviendo hoy en nuestra nación, que necesitamos alguien como Ezequías, que necesitamos alguien que tome las cosas y las cambie totalmente, las transforme. Pero aquí hay testimonio de ese hombre, y empieza diciendo el verso 3 del capítulo 18 de Segunda de Reyes, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es que no es ante la gente que tenemos que quedar bien. A la gente nunca le quedamos bien. Si se ríe usted, no le gustó. Si no se rió, tampoco le gustó. Si dio un abrazo, no les gustó. Si dejó de abrazar, no les gustó. A la gente no le podemos quedar bien. Pero hay uno que conoce nuestro corazón. Y Dios conocía el corazón de Ezequías. Por eso en este capítulo de la palabra de Dios aparece: Ezequías hizo lo recto delante de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hay una herencia genética. Hay una herencia de un padre que hizo lo recto, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y ahora lo transmite a su hijo Ezequías. Y el versículo 4 dice, ¿qué fue lo que hizo Ezequías para ser agradable delante de Dios? Dice, quitó los lugares altos. Los lugares altos no era para poner el trono de Dios, no. Era donde Israel, que había copiado a los asirios, tenían sus ídolos en el templo. Tenían sus imágenes. Ezequiel quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Hay que actuar con valentía. Mi esposa y yo, cuando nos convertimos al Señor, teníamos la pared llena de imágenes, llena de cosas quebradas y pegadas con pegamento. Pero un día el Señor nos habló y cogimos 2 bolsas de esas negras de basura y empezamos con un martillo a quebrar todo y a echarlo fuera, para traer la libertad a nuestra casa, pero también la obediencia. No sé qué tienes que quebrar en tu vida en esta noche, pero el Señor nos habla porque Él nos ama y quiere que no dependamos de lo visible o de lo que está dentro del corazón, sino que lo saquemos, que le demos el corazón a Dios. Quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera. La acera para todos los asirios era una diosa llamada también Astarot. Y vea el nombre que tenía, vea el nombre que le habían dado, el significado. Acera significa la madre de todos los dioses. Es lo que tenemos ahora en el mundo, mariología. Un montón de gente creyendo que están en la fe verdadera, están siguiendo a una piedra, siguiendo a un ídolo, a algo que alguien formó y dice, este es nuestro Dios. Dios no quiere esas cosas visibles. Dios quiere que adoremos en espíritu al que es espíritu, que es el Espíritu de Dios. Entonces, este valiente Ezequías, un reformador, quebró todo eso que tenían como ídolos visibles, los hizo
pedazos, porque él sabía que Dios no tiene madre, que Dios es autoexistente, que Dios es desde la eternidad y por la eternidad, que Él es el soberano y único y sabio Dios, creador de los cielos y de la tierra. Solo en la cabeza del hombre se le mete decir que Dios tiene madre. Bendito el nombre del Señor. Y otra cosa que los judíos habían arrastrado, en un tiempo fue bueno, en un tiempo fue saludable para los judíos, porque a través del desierto, cuando iban a la tierra prometida, la gente estaba rebelde, la gente no creía la palabra. Solamente 2 muchachos, Josué y Caleb, creían en lo que Dios dijo, pero el resto de gente eran abominables delante de Dios por cuanto eran rebeldes. Y Dios permitió serpientes bravísimas, serpientes en cantidades, que si usted cogía un leño, usted ponía el pie por ahí y era mordido. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, hazte una serpiente de bronce, bien pulida, bien refulgente, póngale en un asta y levántala, para que cuando alguien se ha mordido con una serpiente, simplemente vuelva a ver. Allá está la serpiente ardiendo, porque el sol la hace brillar, y el que volvía a ver a aquella serpiente en obediencia y en fe, era salvo, no moría. Pero entonces Israel trajo esa serpiente y la adoraban. Se llamaba Neustán, cosa ardiente, cosa brillante, cosa de bronce. Pero dice Ezequías, esto fue bueno porque Dios lo permitió, pero hoy tenemos a quién mirar. Miremos al Calvario, miremos a el monte donde Cristo murió en la cruz del Calvario. Él fue levantado una vez y para siempre. Miremos ahí, ya no miremos la serpiente, y la rompió, la despedazó y la hizo polvo, porque era un ídolo para ellos. Habían perdido la mirada, ya no la ponían en el Señor. Algo que fue bueno, ahora era malo, ahora era una maldición, porque habían caído. Hoy justamente miramos a Cristo, hoy juntamente la palabra dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cristo es ahora nuestra salvación. Y el versículo 5 de 2 Reyes capítulo 18 dice que este hombre, Ezequías, en Jehová Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Cuántos estamos esperando en el gobierno? ¿Cuántos estamos en el bono proteger? ¿Cuántos estamos esperando que el virus se vaya? Pero no esperamos en Dios. No hemos puesto la mirada en el Señor. No hemos llegado de espíritu a espíritu, decirle, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios será guardarnos, protegernos. Este hombre Ezequías, en Jehová, su Dios puso su esperanza. La crónica dice, la estadística dice, la Biblia dice que ni después ni antes de él hubo otro hombre como él en todos los reyes de Judá. ¿Cuánto le alabamos? ¿Cuánto le bendecimos? Sí se puede hacer la diferencia, sí se puede tomar voluntariamente la decisión de decir todo lo que no sea Dios fuera de mi vida. Todos los pensamientos y las cosas que yo tengo, que dependo de ellas, ahora voy a depender de Dios. El único que dio maná por 40 años en el desierto. El único que dio nube de cobertura en el día y nube de fuego en la noche. El único que abrió la peña. El único que abrió el mar. El único que le dio codornices. El único que estaba presente día y noche con ellos. A ese es el único que debemos de dar gloria, porque Él es el que guarda nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Y este capítulo, hermano, es tremendo de ver un hombre de este calibre. Versículo 6 dice, porque siguió a Jehová. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A predicadores? ¿Estamos siguiendo la palabra de predicadores? Que una vez fueron buenos, pero ahora están saliendo con Domingo 7. Y como son famosos y tienen iglesias de 40, 50, 60 mil, 100 mil miembros, creemos que lo que están diciendo es verdad. Pero puede ser que un espíritu de error haya venido a sus mentes y ahora estén predicando cosas que no son bíblicas.
¿A quién estamos siguiendo? Por eso, maldito el hombre que del hombre confía. Por eso tenemos que poner la mirada en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Tenemos que seguir adelante, como Ezequías siguió a Jehová, no se apartó de él, guardó los mandamientos de Jehová que prescribió Moisés, y Jehová estaba con él. Aleluya. ¿Dónde estaba Jehová con él? Dice, a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Cuánto queremos la prosperidad? ¿Cuánto queremos que lo que Dios nos dé se multiplique? Pero a veces cae en saco roto, porque algún ídolo tenemos, algo tenemos en el corazón que no hemos sacado. Como dicen, cuando viene mayo, ahí había antes una revolución de abejones, ahora ya no, porque los venenos que echan se ha reducido, pero antes se morían los pollos, porque tragaban tantos abejones que se ahogaban. Y entonces salió un dicho que dice, ese tiene abejón en el buche, algo tiene y no quiere sacarlo, no quiere confesarlo, pues va a pasar que la muerte lo va a alcanzar. Entonces tenemos nosotros que saber que Dios sí sabe qué es lo que tenemos dentro. Y dice que no importa lo que le dijeran, hay valentía, y él dice que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿A quién estamos sirviendo hoy? ¿Al rey de reyes, al señor de señores, o a la gente que quiere que sigamos la corriente de este mundo? Es tiempo de renunciar a las corrientes del mundo, someternos a Dios, resistir al diablo para que él tenga que huir de nosotros. Y le cuento todo esto, hermano, porque le quiero contar algo. La situación existente cuando Ezequías subió al trono, el reino de Judá no tenía el favor de Dios. ¿Qué problema cuando un país no tiene el favor de Dios? En cambio, entre todas las naciones de la tierra hay una que tiene el favor de Dios, se llama Israel. Los ojos de Jehová están desde el primer día de enero hasta el 31 día de diciembre. Todos los días del año, proveyéndoles, cuidándoles, protegiéndoles. Se levantan ejércitos contra un poquito y Israel destruye los ejércitos. ¡Qué problema! Y había llegado Judá a perder el favor de Dios. ¿Por cuánto tenían todas estas idolatrías? Porque había un rey llamado Acaz, el padre de Nehemías, de Ezequías, que había cometido muchos actos detestables a los ojos de Dios. Y había dejado que Judá se entregase a un culto desenfrenado de deidades falsas. Por eso Jehová había permitido que el país sufriera en manos de sus enemigos, en particular a Siria, la segunda potencia mundial en ese tiempo. Acá se había despojado, del templo y del palacio, de la plata y del oro que le pertenecían a Dios. Lo envió como soborno al rey de Asiria, y peor aún, hizo pedazos los utensilios del templo. Cerró sus puertas del templo. Es lo que quiere Satanás en este tiempo. Cerrar los lugares de adoración. Cerrar las iglesias donde nos congregamos. Decirle a usted, qué miedo, no se arrime, no vaya, va a salir contagiado del COVID. Pero la gente le hace caso a eso, pero andan en paseos, andan en el bus, van a trabajar, van al supermercado, pero a la iglesia no se acercan. ¿A quién están oyendo? ¿Cuál voz están oyendo, amados? ¿La voz de Dios o la voz del mundo? La voz del gobierno que nos dice, quédate en casa. Y eso fue lo que hizo Acaz. Él vino, quebró los utensilios que eran para adorar, hizo pedazos los utensilios, cerró las puertas del templo e hizo altares para sí mismo en todo rincón de Jerusalén para ofrecer sacrificio a dioses extraños. Y durante su reinado se alió con el rey de Asiria, se convirtió en su protegido. Pero Ezequías procedió y se rebeló contra el rey de Asiria poco después de empezar a reinar. ¿Qué dice Dios de Ezequías? Pero hizo lo recto
ante los ojos de Jehová. Es tiempo de levantarnos con valentía, es tiempo de levantarnos con pundonor, es tiempo de levantarnos como iglesia para hacer lo correcto delante de los ojos de Jehová. ¿Estás de acuerdo? Denme amén. Diga así, pastor, tenemos que ser valientes y esforzados. Tenemos que dejar las cobijas y el frío y el miedo, porque el miedo no viene de Dios. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Cuando Ezequías ascendió al trono de Judá, el reino del norte, que era de 10 tribus de Israel, todavía estaba en peor situación, hermanos, debido a sus graves pecados. Jehová había permitido que se viesen en grandes aprietos y llegasen a ser atribulados. Ahora, tenemos que destacarnos ahora como iglesia. Tenemos que seguir predicando a los pastores. Tenemos que seguir llevando la bandera de Jehová Nisi adelante. Déjeme contarle qué fue lo que hizo Ezequías en ese tiempo como rey. Porque tú y yo somos reyes. Tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo somos ministros de Jehová. Tú y yo somos adoradores para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Déjeme decir unas cuantas cosas. Número 1. Ezequías siguió adherido a Jehová. Hay un pegamento que une y es la sabiduría, el entendimiento y el amor, porque Dios está con nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Ezequías siguió adherido a Jehová. Es que esto es de sabios, hermanos. ¿Se acuerdan de la lucha de Job contra el ángel? ¿Qué fue lo que dijo Job? No te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendigas. Es que nadie más te va a bendecir, hermano, nadie más. Los gobiernos están podridos en corrupción, en deudas. No te pueden ayudar. Solo hay uno que te puede ayudar. Cuando hacemos lo correcto, cuando nos pegamos a Cristo. La Biblia dice que el que se une a Cristo en espíritu es con Él, aleluya. Pero nos da miedo porque todavía tenemos algo en el corazón idolátrico hacia ciertas cosas que Dios tiene que revelarnos que es para sacarlo fuera. Número 2, siguió haciendo lo que era recto a los ojos de Dios. Eso es lo importante. O sea, caminó en el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Número 3, siguió sus palabras, sus mandamientos. Todos hoy tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Él mostró celo desde el principio que le dieron la corona. Mostró un celo para promover la adoración verdadera. Hoy, 8 de octubre del año 2020, aquí está este humilde siervo promoviendo en nosotros, la Iglesia Fraternidad Cristiana Santa Fe, una adoración verdadera al Padre. Si otros no lo adoran, que creen que son música, que creen que son címbalos, que creen que son resonantes. No, la adoración está aquí en el corazón. De mi interior tienen que correr ríos de agua viva para el nombre del Señor. Hagámoslo con celo santo, no solo en Judá, sino en todo Israel, debido a que hay ejemplo a seguir. Siguió los caminos de Jehová como su antepasado David. ¿Qué podemos decir? Después de él resultó que no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, aún los que habían sido antes de él. Jehová resultó estar con Ezequías. La pregunta es Dios por nosotros? ¿Es Dios con nosotros? ¿O sentimos que hay otras fuentes que nos están proveyendo? Tenemos celo santo. Jesús entró al templo, el templo donde se adoraba al Señor, y que habían hecho una cueva de ladrones. Habían cambistas, había venta de animales, había cambio de monedas, varias monedas, y tuvo que echar a todo afuera, diciéndoles, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Qué tremendo. Y como hemos visto circunstancias que no podemos hablar en público, pero muchas veces se han convertido los templos, las congregaciones, en esto que Jesús dijo. Hay que tener celo por lo verdadero. Ezequías demostró celo.
adorando a Jehová. Tan pronto ascendió al trono cuando tenía apenas 25 años. Su primera acción fue abrir lo que acá cerró. Aleluya. Hoy tenemos que abrir el templo y tenemos que esperar tu venida, tenemos que esperar tu llegada, tenemos que esperar, no importa si tienes que llamar al 7260, 8997 y decir el domingo voy para allá, voy con mi mascarilla, pero el templo está abierto. El diablo quiso cerrarlo, el diablo quiso cerrar las congregaciones, pero estamos como Ezequías haciendo lo correcto para unirnos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Lo reabrió y lo reparó. ¿Sabe? Yo bendigo al grupo que domingo a domingo está ahí con el alcohol, limpiando baños, limpiando pisos, limpiando sillas, para esperarte, para que tú llegues. Bendigo a los que han ido a enseñar, a predicar, a ministrar. Bendigo a los que han hecho la obra. Pero no solamente somos un grupito de 20, 30 hermanos, somos una congregación que tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Y lo segundo que hizo Ezequías, reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: está junto a mi corazón el celebrar un pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Sabe qué pasó el domingo? Este espíritu de este humilde siervo se quebrantó. 7 meses sin participar de la cena del Señor. Y al tomar el pan y al tomar el vino en la mano, el Espíritu de Dios me trajo un quebrantamiento. Y es lo que necesitamos. ¿Cuánta gente no se quebranta por nada ya? Prefiere la casa, prefiere estar sumergido en los quehaceres. Y necesitamos volver a tomar el pan y a tomar el vino, porque es un mandamiento. Haced todas estas cosas. Todas las veces que comieras este pan y esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que hacer ese pacto de fidelidad, como si se inaugurase de nuevo el pacto en Jerusalén. Dios desea personas como Ezequías en este tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Porque Dios siempre nos quiere corregir. Dios siempre quiere guiarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Usted dice: este pastor está predicando muy duro hoy. No. Eso es lo que la corrección hace. Parece dura. La disciplina parece dura, pero al final va a producir frutos. Y va a ir concluyendo. Quiero leer algunos versículos de Isaías. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. No echéis ni a la derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. ¿Cuál es el camino? El camino es Cristo. Porque el Señor espera obediencia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros los padres queremos obediencia a los hijos? ¿Sí o no? Nos dolemos cuando no son obedientes, cuando son rebeldes. Pasa lo mismo con Dios. Pero el capítulo 35 de Isaías, versículo 8, dice que habrá allí calzada y camino. Es un tiempo donde Jesús sigue siendo el camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Aleluya. ¿Cuánto le alabamos? El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No importa si usted fue a la universidad o fue a la escuela o no fue, no importa. Usted simplemente obedezca la palabra de Dios y manténgase en el camino, porque ahí no hay extravío. No habrá allí león ni fiera que suba por ese camino, ni hallará nada de peligro, porque será un camino para que caminen los redimidos de Jehová. Y volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Mucha gente está acongojada, está oprimida, está deprimida. Muchos se han quitado la vida porque todavía tienen ídolos. El dinero, el tiempo, el trabajo, las circunstancias. Entonces, hay algo importante. Quiero terminar con Isaías 30, versículo 23. Algo importante que Dios hace cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad.
Dice la palabra proféticamente hablando, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. ¿Cuántos queremos la lluvia de bendición? Cuando siembre la tierra y dará pan de fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Esta es la verdadera profecía, es la palabra de Dios escrita. Cuando yo la logro poseer, por cuanto mi corazón le pertenece al Señor, oigo la instrucción, la recibo, agacho mis orejas y me arrepiento y saco todo lo que no sea de Dios para meter la presencia de Dios. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres y la luz de la luna será como el sol y la del sol como 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendará Jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que causó el pecado. ¿Alguien quiere ser un adorador? ¿Alguien quiere decir dura la palabra? Los discípulos lo dijeron, no tenga miedo en confesarlo. Los discípulos lo dijeron, Señor, esta palabra que nos dices es dura. Mire cómo todo el mundo se está yendo. Y Jesús les dijo, ¿ustedes qué? ¿Quieren irse también? Y Pedro, tocado por el Espíritu, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra es vida y es eterna. Yo quiero ser un adorador, que adore al Padre en espíritu y en verdad. Pero déjeme decirle algo para finalizar. En la adoración se desata la bendición de Dios. Apúntelo por ahí. En la adoración se desata la bendición de Dios. Por eso el diablo no quiere que tú vayas al templo, no quiere que lo adores, no quiere que lo reconozcas como Señor. Usted sabe, los judíos van en un avión y a la hora de la oración tienden un fleco y se arrodillan y ahí oran y adoran. No importa si el vuelo está muy alto, si hay gente que lo ve, ellos cumplen con algo que saben que es bendición para ellos. La adoración desata la provisión. Y apunta el versículo, Éxodo 23:25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Adora al Señor tu Dios, porque yo, dice el Señor, apartaré toda enfermedad de ustedes. ¿Alguien le puede alabar? Vamos a adorar al Señor. Y si hay algo que sacar, no sé si mañana pasa el camión de la basura, echemos todo afuera, para nuestro bien. Y convirtámonos en Ezequías espirituales, que enderezamos lo torcido, que no nos aliamos con el mundo, que decimos, Dios, tú eres mi Señor. Vamos a adorar al Señor. Gracias. En la adoración al Señor desata la provisión que todos necesitamos. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Ahí a los pies de Cristo. Donde nadie es el lugar de tu seguridad y el lugar de mi seguridad. Yo ahí encuentro paz, victoria, triunfo. Cuando me convierto en adorador, que adora al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios se está buscando como un adorador. A tus pies, el Maestro, aquel que caminó, aquel que llevó la palabra, llevó el evangelio de salvación, y hoy nosotros lo seguimos llevando, la verdad. Porque cuando conocemos la verdad liberta a cada uno de los que estamos esclavizados por el pecado, por la idolatría. Gracias por la bendición. Te amamos, Padre Celestial. Te bendecimos.
En el nombre de Jesús. Cristín de Clario. Siga diciéndole al Señor, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Sígale diciendo al Señor, Señor, yo te quiero presentar mi mejor y mi verdadera adoración. Hoy no quiero presentarte otra cosa, Señor, que mi mejor y mi verdadera adoración, Señor. Estar a tus pies, Señor, es lo mejor que yo puedo hacer. Estar a tus pies, Señor, honrándote, Señor, honrando, Señor, tu nombre, Señor. Es el único lugar donde yo quiero estar, Señor. Es el lugar de mi seguridad. Es el lugar donde nadie me puede tocar. Es el lugar donde nadie me puede atar. ¿Sabe qué? El Señor nos perdona. El Señor nos ama. El Señor nos instruye. El Señor nos guía. Siga adorando un momento más. Siga adorando un momento más. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Incline su rostro en esta noche. Dígale, Señor, gracias por la palabra. Señor, gracias por esa corrección, Señor, por hacerme entender y por hacerme bien, Señor, por hacerme ver, perdón, que tú, Señor, quieres, Señor, que yo me vuelva a ti, Señor. Que no te presente otra cosa, Señor, más que mi corazón agradecido, Señor. Yo no quiero escuchar, Señor, las corrientes del mundo, no quiero escuchar el llamado del mundo. Yo quiero escuchar, Señor, tu voz. A partir de hoy, Señor, yo quiero escuchar solamente tu voz. Afina mi oído, Señor, espiritual, para estar, Señor, en ti, Señor, para estar, Señor, en tu misericordia y en tu gracia. Gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor, que hemos escuchado, que nos hemos deleitado en la palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, que tú has sido un Dios bueno, un Dios bendito con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que estuvieron, Señor, hoy acompañándonos en esta transmisión, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Bendice su vida, Señor. Guarda sus pasos, Señor. Porque no duerme, Señor, el que nos guarda. Porque no se cansa el que nos protege. Porque no se desespera, Señor, en quien hemos confiado. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que hemos disfrutado, Señor, en tu presencia. Atesora esta palabra hoy en nuestro corazón y queremos ponerla en práctica, Señor, desde hoy y para siempre, Señor. Gracias por el pastor, Señor. Bendecimos su vida, Señor. Dale, Señor, aún más sabiduría, dale aún más entendimiento para que nos pueda seguir guiando, Señor, en esta casa, Señor, en la que pertenecemos, que es Fraternidad Cristiana Santa Fe, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de servirte, Señor. Por el privilegio que tenemos de amarte y por el privilegio que tenemos, Señor, de estar aquí siempre yendo hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.